saludo con mucho gusto, esperando estén teniendo un maravilloso inicio de año. Hemos estado un poco ausentes por motivo de estas fechas, pero ya regresamos con más relatos que no te dejarán dormir. Si te gusta este contenido, dale me gusta y si no estás suscrito, a suscribirte. De igual forma, si te gustaría escuchar tu historia aquí, puedes hacerla llegar al correo noescuchesdenoche@gmail.com. Te invito a que apagues la luz y te pongas cómodo. Sigue sintonizando No Escuches de Noche. Esta historia es de mi mamá. Nos cuenta que cuando ella era pequeña, sus papás fallecieron en un trágico accidente. Su hermana y ella quedaron solas. Tenían una tía que no las quería mucho, pero era su única familia. Bien o mal, aceptó que se quedaran con ella. Era soltera y le gustaba andar de aquí para allá sin ninguna responsabilidad. La llegada de mi mamá y su hermana iban a cambiar las cosas para ella y no le parecía muy buena idea a la tía. Pero en fin, solo con ella se podían quedar. Se fueron a vivir a un departamento que tenía la tía. Su habitación era muy pequeño, un cuarto que designó la tía para ellas dos. En este solo cabía una cama individual en la que tenían que dormir ambas hermanas, un pequeño tocador y un ropero, todo muy amontonado. Dice mi mamá que una tarde se encontraban en esa pequeña habitación cuando escuchó cómo llegaron unas personas al departamento. Eran amigos de la tía. Se asomó un poco por la puerta y vio un grupo de personas en la sala, comiendo pizza y tomando cerveza. Cerró la puerta. En eso, escucharon cómo la tía empezó a hablar de mi mamá y de su hermana. Les contaba a sus amigos lo molesto que era tenerlas ahí. Se escuchaba hasta su pequeño cuarto todo lo que decía. Pareciera que lo hacía para que ellas escucharan. Uno de los amigos, el que posiblemente era el novio, ya que era el que más estaba ahí con ella y le dirigía la palabra, dio la sugerencia de por qué no las metía en un internado. En ese momento hubo un silencio en todo el departamento. Mi mamá y su hermana se encontraban pegadas a la puerta para escuchar lo que decían. Escuchó otra voz, una voz de mujer que decía que no era mala idea, que no tenía por qué estar aguantándolas cuando ni siquiera eran de ella. El que dio la idea comentó que él conocía a uno y que le iba a mandar la información. Mi mamá y su hermana no sabían qué podía ser peor, si quedarse ahí con la tía o irse al internado. Para no hacerles la historia más larga, la tía se informó y después de unos cuantos meses estaban haciendo las maletas para irse al internado. La tía las llevó, las abandonó en aquel lugar. No quería saber nada de mi mamá ni de su hermana. Mi mamá era 2 años mayor que su hermana. Empezaron a hacer su vida dentro de aquel lugar. Iniciaron sus clases, hicieron amigas y todo normal. De repente, les entraba el sentimiento de sus papás, de que ya no estaban con ellas, de que la tía las había abandonado también. Pero estando ellas dos juntas se sentían seguras. Cuenta mi mamá que hizo una amiga, una gran amiga. Esta se llamaba Milly. Eran grandes amigas, mejores amigas, inseparables. Una noche, cuando llegó la hora de dormir, aquella niña no llegó a la habitación.
le causó mucha rareza a mi mamá, ya que ella siempre llegaba a la hora que decían. Nadie sabía de ella. Así estuvieron 3 días. Nadie la había visto. No llegaba a comer ni a dormir. Algunos pensaron en que se había escapado, ya que en aquel lugar los tratos y los castigos no eran muy buenos que digamos. La vara era su principal herramienta de enseñanza. Era lo que decían en aquel lugar. Pero mi mamá sabía que no se había escapado, ya que le hubiera comentado. Una mañana, mi mamá y las demás niñas se despertaron ya que escucharon las sirenas de una ambulancia. Salieron para ver qué era lo que pasaba. Mi mamá logró ver en una camilla a Millie. Tenía una mala apariencia, tanto que hasta miedo le dio. La directora del lugar estaba ahí. Solo les dijo que se regresaran a las habitaciones, y eso hicieron. Poco después, se enteraron que la encontraron en una cisterna, ahogada. Dice mi mamá que después de eso, empezó a ver a Millie en varias partes del internado. Pequeños destellos. A veces la veía de reojo, o creía verla por el reflejo de ventanas o espejos. Hasta que una noche, por alguna razón, se levantó a media madrugada. Pudo ver a orilla de su cama una silueta. Al enfocar mejor, pudo ver que era Millie. Lo supo enseguida, ya que aquella niña la caracterizaban esos ojos grandes y redondos. De igual forma, aquellas trenzas que caían a cada lado por encima de sus hombros. Mi mamá dice que se sorprendió, pero que no le dio miedo, que en ese momento le preguntó que qué hacía ahí, a lo que aquella niña le contesta que era su mejor amiga y que siempre estaría con ella, que no la iba a abandonar. Dice mi mamá que desde ese día jugaban juntas como cuando estaba viva, que siempre la veía y hablaba con ella, e incluso su hermana le comentaba que si estaba loca, ya que de repente hablaba sola, pero no era eso, sino que estaba hablando con Millie. Solo ella podía verla. Pasó el tiempo. Dice mi mamá que eran inseparables. Pasaron los años y mi mamá creció. Encontró un muchacho que poco después se convirtió en su novio. Cabe resaltar que Millie no podía salir del lugar, solo podía estar en las instalaciones de aquel internado. Dice mi mamá que cuando salía con su novio o con sus amigas, Millie se molestaba. Dice que hacía berrinche y que desaparecía algunos días. No sabía nada de ella hasta después. Siguieron pasando los años. El muchacho que era su novio se convertiría en mi papá. Mi mamá, una noche, ya sabía que estaba embarazada. Se escapó para irse con su novio. Empezó a hacer su vida. Olvidó a Millie por completo y se mudaron a otra ciudad distinta. Hace unos años aproximadamente, regresamos a aquella ciudad. Mi papá, mi mamá y yo nos dimos cuenta que aquel lugar fue cerrado y convertido en un hotel. Así que a mi mamá se le ocurrió que podíamos quedarnos ahí. Ella también quería ver cómo seguía el lugar y recordar viejos tiempos. Cuando llegamos al hotel, era un lugar muy bonito. Dice mi mamá que hicieron varios cambios. Esa noche, cuando estábamos dormidos, yo me desperté ya que escuché una voz en el pasillo que conectaba a las habitaciones. Estaba segura que era mi mamá. Al poco rato, entra. Comienza a prender las luces de todo el cuarto. Mi papá se despierta y le pregunta que qué sucedía.
a lo que mi mamá contesta que nos fuéramos de ahí, que no podíamos estar en ese lugar, que había sido mala idea regresar. Tomamos las cosas y literal salimos corriendo. Cuando estábamos a punto de salir, mi mamá se detiene en la puerta. Dice que tiene que hacer algo antes. Mi papá y yo no entendimos en ese momento, pero aceptamos. Nos subimos al coche y lo prendimos. Estábamos esperando a mi mamá. Estaba lloviendo y entre la lluvia logré ver que mi mamá se acercaba al coche corriendo después de un rato. Se sube y nos da la indicación de que ya nos fuéramos de ahí. Buscamos otro hotel para pasar la noche. Nadie habló de lo sucedido ese día. Hasta hace un año me atreví a preguntarle a mi mamá qué pasó aquella noche. Estábamos en el comedor de la casa cuando nos empezó a contar. Esa noche mi mamá sintió cómo la tocaban. Dice que sintió, cuando estaba dormida, caricias en su cara. Cuando abrió los ojos, vio aquellas trenzas. Enseguida se dio cuenta de que era Milly. Dice que, para no despertarnos, se levantó y salió al pasillo. Milly le reclamó que la había abandonado, que estaba muy enojada, e incluso amenazó con hacernos daño a nosotros, a mi papá y a mí, ya que por nuestra culpa ella se había quedado sola. Quería recuperar a su amiga, costara lo que costara, e incluso la quería, ya saben, se la quería llevar. Quería que estuvieran juntas por el resto de los días. Ya se imaginarán a qué me refiero. En ese momento, cuando salimos corriendo, pero que mi mamá se detuvo en la puerta, se regresó. Fue porque fue a despedirse. Dice que cuando íbamos corriendo volteó hacia atrás y la vio hincada en el piso, llorando. Fue ahí cuando sintió feo y decidió regresar a despedirse siquiera. Solo le dijo que la disculpara, que ella ya había hecho su vida y tenía su familia, que tenía que seguir adelante. Ella no le dijo nada. Milly solo se quedó ahí, hincada, llorando desconsoladamente. Hasta la fecha, no volvimos a aquel lugar. Y para serles honesta, jamás volveremos. Buenas noches, audiencia de No Escuches de Noche. Hoy me animé a redactar lo que le sucedió a mi hermano menor hace unos años en el rancho de nuestros padres. En aquel entonces, mi hermanito tenía 10 años y me seguía a todas partes. Quienes conozcan saben que el trabajo en un rancho es muy pesado y él me aguantaba el ritmo. Aquella noche ya era tarde, eran como las 11:30 aproximadamente, y como a la hora de la comida había caído un tormentón, no pude recoger la herramienta que estaba utilizando para llevar a cabo mis labores cotidianas. Así que hasta ese momento salí a guardar todo y a apagar las luces. La casa del rancho estaba como en una especie de colina, por lo que todas las hectáreas de árboles frutales y los animales se encontraban hacia abajo. Esto quiere decir que para ver tienes que sí o sí acercarte al sitio que vayas a revisar. En fin, salí de la casa a hacer lo que mencioné anteriormente, sin linterna, ya que conocía perfectamente el lugar. He crecido en esas tierras y me las sé de memoria. No me era necesaria. Sin embargo, sabía que mi hermanito iría detrás de mí, pero no lo hizo luego. No, prácticamente salió cuando yo iba de regreso. Él salía por la puerta principal para irme a buscar y yo iba entrando por la puerta de la cocina.
No tardó ni 5 minutos en regresar. Apenas iba entrando a la sala cuando él regresaba, pálido y con la linterna abrazada a su pecho. Preocupadísimos, mis papás y yo nos acercamos a él a ver qué tenía. Y fue ahí cuando nos contó todo. Cuando salió de la casa e iba bajando hacia los árboles, vio como si alguien se asomara y, creyendo que era yo, se acercó más rápido. Cuando iba llegando a mí, escuchó el grito de la Llorona, lejos de él, y como la gente del pueblo cuenta, que si la escuchas así, quiere decir que está cerca. Más se asustó. Corrió lo más rápido que pudo hacia la casa de regreso, pero en el trayecto siguió escuchando el grito desgarrador, más y más lejos. Creyó que jamás llegaría a la casa. Sintió que el tiempo era eterno. Desde ese día comenzó a salir conmigo, pero juntos, ya no de noche y nunca más. Hasta la fecha, se volvió a acercar a aquellos árboles, pues dice que tiene la sensación de que alguien lo observa y teme enormemente de que sea la misma persona que creyó que era yo. Precisamente hoy, en esta noche, me he animado a contarles todo esto porque, mientras leía en mi sala, ahora la escuché yo, lejos. Ustedes ya saben lo que eso significa. Espero que te hayan gustado estas historias. Te deseo un feliz 2023, que todos tus deseos y objetivos se cumplan y que la felicidad abunde en todos. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizan en donde quiera que nos estén escuchando. No olvides darle me gusta y coméntanos de dónde nos estás escuchando y si te ha sucedido alguna experiencia paranormal. De igual forma te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Esto nos motiva a seguir subiendo contenido. Sigue sintonizando, no escuches de noche.